Buenas noches, somos el grupo 3. El día de hoy vamos a presentar las interconexiones bancarias y riesgo de liquidez sistemático en el Perú. Para poder ahondar un poco más en el tema, quisiera que pensemos de que existen como unas fichas de dominó que cuando una cae, la otra puede arrastrar las demás. Algo muy parecido ocurre en el sistema financiero. Un problema en un solo banco puede extenderse rápidamente a afectar la economía. Precisamente esta es la idea central del estudio de interconexiones bancarias y el riesgo de liquidez sistemático en el Perú. La investigación analiza cómo las relaciones entre bancos pueden convertirse tanto en una fortaleza como en una amenaza para la estabilidad financiera. Para ello, los autores utilizan una metodología innovadora basada en redes bancarias y simulación de crisis con el objetivo de identificar qué entidades representan un mayor riesgo sistemático en el Perú. En esta presentación explicaré cómo funcionan estas interconexiones financieras, de qué manera se produce el contagio bancario y por qué la regulación prudencial es clave para evitar la crisis de liquidez. En esta parte explicaré el tema central del documento, interconexiones bancarias y riesgo de liquidez sistémico en el Perú. El estudio analiza cómo las conexiones entre los bancos pueden afectar la estabilidad del sistema financiero peruano. Los autores explican que los bancos se relacionan mediante préstamos interbancarios para distribuir liquidez y cubrir necesidades de dinero a corto plazo. Sin embargo, cuando un banco importante tiene problemas de liquidez, otras entidades bancarias también pueden verse afectadas, generando un efecto de contagio financiero. Finalmente, el documento concluye que las medidas aplicadas por el BCR y la SBS ayudaron a reducir el riesgo sistémico y ser lo que es la estabilidad financiera del país, que eso pasó entre los años 2006 y 2018. Ok, como primer punto tenemos las interconexiones bancarias y el contagio financiero. Este estudio parte de la idea fundamental que los bancos no funcionan de manera aislada. En realidad están constantemente conectados entre sí mediante préstamos interbancarios, depósitos y múltiples operaciones financieras a corto plazo. Estas conexiones cumplen una función positiva porque permiten que la liquidez circule dentro del sistema financiero. Gracias a ello, los bancos pueden responder a los retiros del dinero, financiar operaciones y mantener estabilidad en el mercado. Sin embargo, aquí aparece el problema principal. Cuando una entidad importante enfrenta dificultades financieras, esas mismas conexiones pueden convertirse en canales de contagio. Por ejemplo, si un banco deja de proveer liquidez o no puede cumplir con sus obligaciones, las demás instituciones que dependen de él también pueden verse afectadas. Esto genera una reacción en cadena que puede expandirse rápidamente por toda la red bancaria. Los autores destacan que el riesgo aumenta cuando el banco afectado tiene una gran participación dentro del sistema y mantiene muchas relaciones con otras entidades. En otras palabras, mientras más conectado está un banco, mayor será su capacidad para transmitir problemas financieros con el resto del mercado. Por eso, el análisis de redes bancarias se vuelve una herramienta fundamental para detectar vulnerabilidades y anticipar posibles crisis. El estudio demuestra que entender las conexiones entre instituciones financieras es tan importante como analizar la situación individual de cada banco. A continuación, le doy pase a mi compañero. Siguiendo con la parte del análisis, está el punto 2, que es el riesgo de liquidez sistémico en el Perú. Esta idea relevante también del documento es la evaluación del riesgo de liquidez dentro del sistema bancario peruano entre los años del 2006 al 2018. Los autores desarrollaron un algoritmo para el contagio que sirve para medir cómo los problemas de liquidez podrían extenderse entre los bancos peruanos. Este modelo permitía identificar cuáles son las entidades con mayor importancia sistémica y cuáles podrían generar mayores efectos negativos en caso de que enfrenten algunas dificultades financieras.
El estudio también concluye que el sistema financiero peruano muestra una reducción gradual del riesgo sistémico en la moneda nacional durante el periodo analizado. ¿Y esto qué significaría? Pues que las entidades financieras fortalecieron sus niveles de liquidez y que mejoraron su capacidad para enfrentar situaciones en estrés financiero. De la misma manera, en la moneda extranjera no se encontraron algunas evidencias que podrían significar algún riesgo sistémico elevado. Los autores relacionan estos resultados con las políticas que implementaron el Banco Central de la Reserva, la SBS y las AFP. Algunas medidas regulatorias también fueron útiles para tener unas mejores reservas de liquidez y poder supervisar el comportamiento de las entidades financieras para fortalecer la estabilidad del sistema bancario peruano. De esta manera, el documento, el paper, resalta la importancia de las políticas prudenciales para reducir la vulnerabilidad del sistema financiero frente a algunas posibles crisis. Ahora, siguiendo con la siguiente idea, el tercer punto, que es la importancia de la regulación y la supervisión financiera, el documento enfatiza la necesidad de una regulación financiera que sea eficiente para poder prevenir algunos riesgos sistémicos. Debido a que los bancos están interconectados, la supervisión no debe limitarse únicamente al análisis individual de cada banco, de cada entidad, sino que también debe considerar el comportamiento del sistema financiero en conjunto. Esta perspectiva permite identificar qué riesgos podrían pasar desapercibidos si solamente se analizara cada banco de manera independiente. Los autores también señalan que algunas herramientas, como por ejemplo están los indicadores de liquidez, las pruebas de estrés financiero y el monitoreo del mercado interbancario, son fundamentales para anticipar algunos problemas de contagio. De la misma manera, destacan que autoridades monetarias deben de mantener algunos mecanismos de intervención que podrían proveer liquidez al sistema monetario de crisis y así poder evitar que el contagio pueda propagarse. Finalmente, el documento se relaciona con las recomendaciones internacionales hecho por el Comité de Basilea, las cuales buscan fortalecer la estabilidad financiera global mediante mayores exigencias de capital y liquidez para los bancos. En el contexto peruano, esto se evidencia en la aplicación de políticas prudenciales que ayudaron a mejorar la resiliencia del sistema financiero y a reducir la probabilidad de crisis bancarias sistémicas. En conclusión, podemos decir que el riesgo de liquidez sistémico es un factor muy importante y crucial para la estabilidad del mercado financiero y bancario en el Perú. Del mismo modo, estamos de acuerdo con la investigación realizada y con la metodología que han utilizado para la investigación. De igual manera, es importante recalcar la labor del Banco Central de Reserva, que ha tenido una disciplina fiscal muy importante desde finales de los años 90 hasta la actualidad. En este periodo, nuestro país superó una fuerte crisis, ya sea económica como política. Esta disciplina fiscal nos ha permitido tener una alta liquidez en diversas entidades, así como una moneda nacional muy fuerte. Sin embargo, tenemos una crítica al respecto, que es que el estudio radica en que se enfoca de manera exclusiva en el problema de la liquidez, omitiendo también el impacto del panorama macroeconómico mucho más amplio, donde influyen variables globales y nacionales de gran importancia. Los mercados financieros actuales son altamente volátiles a factores externos como la inestabilidad política, guerras o crisis económicas y globales, como por ejemplo la pandemia que tuvimos en el año 2020. Estos acontecimientos impactan en problemas de liquidez también como un sistema y no como una causa inicial. Por lo tanto, una propuesta que tenemos es de mejorar esta situación diseñando un sistema integrado mediante un índice más amplio que recoja de manera simultánea factores internos como externos de la economía y de la política. El objetivo de este modelo es generar proyecciones dinámicas que simulen escenarios tanto positivos como negativos, ya sea en este caso negativos para tener precauciones y positivos para aprovechar la ganancia económica, lo cual permitirá a las autoridades prever los riesgos de anticipación y estructurar planes de contingencia eficientes antes de que ocurra cualquier acontecimiento que impacte la estabilidad nacional. Muchas gracias. Y eso sería todo por nuestra parte, profesor. Muchas gracias.